Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes. Hoy es 27 de noviembre del 2024 y ya estamos aquí como siempre, de lunes a jueves. Tenemos una cita con ustedes en este su canal, en esta su transmisión en vivo de Somos la 4T Noticias. Bienvenido mi querido amigo Leo, bienvenidos todos los que se vayan incorporando de cualquier lugar donde nos vean, donde nos escuchen, donde nos estén acompañando, ya sea en México, en los estados de esta hermosa República Mexicana o fuera del país, en Estados Unidos probablemente, como hay algunos compañeros, amigos que siempre nos visitan de Estados Unidos. Maru Navarro, bienvenida, bienvenido. Vamos a saludar aquí a los que se están incorporando, mi querida Maru. Anabel Muñoz, bienvenida. Darío Solís, hola, buenas tardes a todos ustedes que están llegando a esta transmisión en vivo. Ofelia González, bienvenida, saludos. Chávez Cárdenas, hola, saludos. Bienvenidos, qué bueno que están llegando. Doña Lore, Chilaquil, Anabel Muñoz, Pomo, Alfredo Martínez, Big Man, bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar aquí y un abrazo, los saludamos con mucho gusto, les damos la más cordial bienvenida. Luisa Godoy, Carlos Lara, bienvenido. Carlos Chávez, bienvenidos, bienvenidos todos, gracias por darle like, gracias por darle tap a la pantalla para los likes que son tan necesarios en esta transmisión en vivo y que tanto les agradecemos, por supuesto. Qué bueno que están llegando, se están incorporando. Ricardo, por ahí un Ricardo ahí, Ricardo, ¿qué? Soto Gómez, bienvenido, saludos. Carlos Barba, Loco por la Noche, bienvenidos, saludos, buenas noches a todos ustedes. Gracias mi querida Anabel por los likes, muchas gracias por los likes mi querida Anabel, gracias. Oralia, bienvenida. Malena Cedillo, bienvenida. Genoveva Sánchez, estamos llenos de la presencia femenina, qué bueno, nos da mucho gusto. Saludos a todas las amigas que nos están siguiendo, que están incorporándose, que están llegando a la transmisión en vivo. Saludos, muy buenas tardes a todas ustedes, a todas. Les damos la más cordial bienvenida. Bueno, Álvaro también, claro, por supuesto, bienvenido. Andrés Fan, me imagino que de Claudia, no lo sé, saludos. Edmundo Bureos, saludos. Idalia, saludos Idalia. Eduviges, Llanes, me parece que es Doles 27, saludos, bienvenido. Saludos a todos, gracias mi querida Anabel por los likes, bastantes likes, muchas gracias, te lo agradecemos. Polinar Ramírez, Edmundo Carmona, saludos, bienvenido, bien seguidoras. Julio Córdoba, saludos, bienvenido. Carlos Flores, Arnulfo Magaña, bienvenido, bienvenido. Rafael José, mi tocayo, Rafael José, saludos, saludos y bienvenido, un abrazo, gracias, gracias por estar aquí. ¿Quién más? Abraham Salad. Vamos a seguir saludando un ratito antes de empezar con la transmisión, con el tema de hoy, con los temas de hoy. Virginia Valdés, saludos, gracias, gracias. Marco Sánchez, gracias, buenas tardes, saludos. Anabel, gracias por los likes, mi querida Anabel. Eduviges, gracias, gracias por saludos a ti también. Robert Domínguez, saludos, bienvenido, bienvenido, gracias. Canelo se ha unido, gracias, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Pedro Gómez, Francisco Jiménez, bienvenidos, gracias por los likes a todos los que están incorporándose y con mucho gusto dándonos likes, les agradecemos mucho eso. Rogelio Ramírez, gracias, bienvenido, saludos, saludos, qué bueno que estás aquí, por supuesto, te damos la más cordial bienvenida. Eusebio Sánchez, gracias, saludos, gracias por unirte. Francisco Estrada, saludos, saludos. Romualda, saludos, gracias, gracias. ¿Quién más? Bueno, antes de que empecemos con el tema, que falta un minutito, por ahí vamos a seguir saludando. Les recuerdo que pues tenemos una meta por ahí de regalos, espero que nos apoyen por ese lado, una metita muy leve de regalos. Elías Reyes, Leo, gracias por unirte, saludos. Gracias a Eduviges, gracias por los likes, gracias a todos los que nos están dando tap en la pantalla, muchas gracias. Manuela Vega, saludos, buenas tardes, mi querida Anabel, gracias, bienvenidísima. Estamos por empezar con estos temas interesantes de lo que está sucediendo en esta cuarta transformación, no se lo pierdan, está todo muy, muy interesante.
Marta Barajas, bienvenida, qué bueno que se estás uniendo. Saludos, La Lupe. Saludos, La Lupe, bienvenida, qué bueno que estás llegando. Y bueno, vamos a empezar. Yucaterco, saludos, bienvenido, gracias. Enrique Flores, Dolores Esquivel, Inés Molina, saludos, gracias que se están incorporando. Saludos a todos ustedes. Inés, Eduvige, saludos. Luis Guía, Armolín, saludos, bienvenidos todos ustedes. Ángel Robles, Otilia Arratia, Álvaro Colín, saludos, bienvenidos, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, amigos, saludos, les doy la bienvenida nuevamente, les doy un abrazo donde quiera que nos estén viendo y vamos a empezar con los temas del día. Sintéticamente les diré, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que, así como les dije el día de ayer, en la transmisión del día de ayer, la carta de Claudia Sheinbaum de respuesta a las amenazas de Donald Trump, pues ha surtido su efecto. Han habido comentarios relacionados con esta respuesta. Ya en Europa, en España, vamos a hablar un poco de esto. Ya hubo una opinión de un medio español que ya les voy a decir cómo califica la posición de Claudia, la defensa de Claudia de nuestro país, de México, poniéndola casi como ejemplo. Vamos a hablar de ese tema, entre los temas que vamos a hablar. También en la mañanera el canciller y un grupo muy grande de gente del gobierno de la República fue llamado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para dar una respuesta también desde el punto de vista de las posibles consecuencias, de las muy probables consecuencias de si estos aranceles se llegan a aplicar. No solo para México, obviamente, sino también incluso para Estados Unidos. Una información muy interesante que dio y que les voy a presentar aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que delinea de una manera muy clara, muy nítida, cuáles serían las consecuencias de que Estados Unidos aplique estas aranceles y sobre todo particularmente en la economía de Estados Unidos. Así que, como dijo el mismo Marcelo Ebrard, esto sería prácticamente como darse un tiro en el pie de parte de Donald Trump, de parte del gobierno de Estados Unidos, si es que lo llegan a hacer. Que todavía queda la duda. La verdad, sinceramente, es que quedaría la duda, porque en realidad ya van a ver ustedes con la información que les voy a dar. Esto sería contraproducente para los tres países y particularmente sería contraproducente para Estados Unidos. Lo vamos a detallar, vamos a explicar las razones de manera más detallada, porque así lo hicieron en la mañanera el secretario de Economía y otros funcionarios. Entonces, ese es uno de los temas, lo vamos a detallar bastante, vamos a hablar de estas consecuencias. Vamos a hablar, también hablar del tema de, ¿y si esto se lleva a cabo? Si resulta que a pesar de la disuasión, a pesar del mensaje concertador de Claudia Sheinbaum, en donde le explica la intrascendencia o las consecuencias tan catastróficas, incluso para Estados Unidos, de esta aplicación, de esta medida de Donald Trump, si ellos insisten en hacer eso en perjuicio de ellos también, ¿qué haría México? Bueno, vamos a hablar también, porque se habló en la mañanera, de la alternativa. Ya hay una alternativa, ya hay un plan desarrollado por el gobierno de México para, en caso de que esto se lleve a cabo, pues México tampoco está cruzado de brazos o esperando sin hacer absolutamente nada o sin tener una alternativa diferente, o varias opciones o varias alternativas. Entonces, esto se presentó en la mañanera y vamos a platicar un poco de estas alternativas en un gobierno que es dinámico, que es listo, que es muy inteligente, un gobierno que no se queda, les digo, con los brazos cruzados y que no está esperanzado al matrimonio por conveniencia con Estados Unidos, sino que va mucho más allá. La economía y la soberanía de México, afortunadamente en la Cuarta Transformación, va mucho más allá de la dependencia enferma, mediocre, miserable, sumisa que había en la época neoliberal. Bienvenido, mi querido Tenax, no te he saludado porque estoy detallando lo que se va a tratar en este en vivo. Gracias y gracias por los likes, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, en el chat. Gracias, mi querido amigo Tenax, y a todos los que se han estado incorporando en los últimos minutos. Les agradezco mucho. Hernán
Egues, Gildardo Bojorquez y todos los demás que estén por ahí uniéndose. Les digo, entonces vamos a hablar también de la alternativa, cómo se llama esta alternativa, este plan que tiene México, y ante esa eventualidad, ante esta situación que pudiera llevarse, que pudiera desarrollarse, que pudiera aplicarse por parte del gobierno de Donald Trump. También vamos a hablar un poquito de una respuesta que se le dio por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum a este jefe de gobierno de Ontario, a este señor de Canadá, que resultó bastante insultante en lo que dijo el día de ayer, y ayer lo mencioné en el en vivo, lo que dijo de México, lo que dijo en contra de México el día de ayer. ¿Cuál fue la respuesta de la presidenta de México? Aquí se los vamos a decir. Básicamente, pues digo, no se tiene por qué pelear. La presidenta es bastante profesional, bastante diplomática, pero pues le dio una leccioncilla ahí a este jefe de gobierno de Ontario. Vamos a hablar un poquito también de eso. Vamos a hablar de específicamente también, espero que nos dé tiempo, de un video que espero yo con este video hacer un TikTok en los próximos días, este fin de semana, de un medio español, un medio importante de España, que analiza la política y la economía a nivel de España, a nivel de Europa, a nivel internacional, y que habla de manera bastante admirable de la presidenta de México en cuanto a la carta que le mandó a el presidente Donald Trump de respuesta. Mi querido Tenax, ya empezamos con los regalos, gracias, te lo agradezco mucho, muchas gracias. Entonces, son palabras bastante elocuentes de este periodista español en este programa, en donde la verdad es que se nota una gran admiración, un gran respeto hacia la presidenta de México por esta posición tan digna y al mismo tiempo y fuerte y contundente, pero al mismo tiempo diplomática, que de verdad es admirable. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema porque vale la pena describir un poco de lo que este periodista dijo. Espero que podamos hacerlo ya con detalle para que lo escuchen en un TikTok, pero mientras lo vamos a ir comentando. También vamos a hablar, en otros temas, vamos a hablar de nuevo operativo Enjambre. Ya ven que dijimos en días anteriores del éxito rotundo que hubo en este operativo Enjambre en el Estado de México, desarrollado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch, concertado con la Fiscalía del Estado de México, concertado con las fuerzas del orden, en este caso con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Marina, una actuación de inteligencia muy bien desarrollada. Bueno, pues les voy a platicar un poco de que ya hay un nuevo operativo que está llegando a Sinaloa, que pues es otro operativo, no sé si se va a llamar Enjambre o se va a llamar de otra manera, pero es un operativo muy importante. Ya van a ver por qué digo yo que es importante, y seguramente va a ser muy puntual, muy de inteligencia, muy enfocado a hacer atacar ciertas cuestiones de manera muy puntual, muy directa, muy dirigida y con mucha inteligencia. Bueno, esa es la percepción que yo tengo. No sé si ustedes me apoyen. Ahí está, ya lo está anunciando mi querido Tenax, me está ganando. Los murciélagos, así es, los murciélagos. De eso es lo que vamos a hablar también, uno de los temas que vamos a platicar. ¿Quiénes son? Ya vamos a hablar más adelante de qué se trata con esto de los murciélagos, de esta su llegada a Sinaloa. También vamos a hablar, bueno, ahí sí ya nada más es mencionar, quizás nos dé tiempo, quizás no. Es importante decir que en 3 días más ya dice adiós uno de los jueces corruptos de la Suprema Corte de Justicia, el primero de ellos que sale ya porque se le acabó el periodo realmente de su labor como ministro de la Suprema Corte de Justicia. El periodo se acaba este día 30 de noviembre. Entonces en 3 días ya le dieron su despedida. Ya hablaron maravillas de él, ahí otro de los ministros, despidiéndose, porque fue la última sesión en la que él iba a participar, y pues ya, es famoso por ser el protector de las deudas de Salinas Pliego, el que le ha estado dando amparos, el que ha estado permitiendo que Salinas Pliego pues no pague lo que debe. Ese es uno de sus virtudes, de sus logros corruptos de este juez Luis María Aguilar. En fin, ya sale de la Suprema Corte, ese es otro tema interesante. Y bueno, esos serían los temas.
Yo creo que con eso nos vamos a concentrar, porque es muy, muy interesante los temas del día de hoy, relacionado con lo que pasó ayer en la mañanera, que fue la carta de respuesta de Claudia Sheinbaum, las reacciones a la misma, particularmente en el extranjero, y obviamente en este caso lo que pasó en la mañanera el día de hoy, que fue básicamente tanto el plantear qué pasaría a Estados Unidos mismo con la aplicación de estas medidas, y qué pasaría si de todas formas, a pesar de todo lo que se le está diciendo a Donald Trump, insiste en aplicarlas. ¿Qué haría México? ¿Se quedaría con los brazos cruzados? Definitivamente no. Ya hay un plan, se está pensando qué se puede hacer. En serio que no hay nada de qué preocuparse, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos temas, mis queridos amigos. Vamos a empezar. Gracias por sus likes, les agradezco mucho sus likes, darle tap a la pantalla, recuerden, tap en la pantalla, y a todos los que se sigan integrando, pues quédense porque los temas son importantes, son interesantes. Vamos a detallar un análisis muy bueno que hizo el secretario de Economía en la mañanera, Marcelo Ebrard, de lo que sucedería si se aplica esta medida de parte de Donald Trump. Gracias, mi querido Tenax. Continuamos con los temas. Bueno, vamos a proceder con el tema principal, el tema interesante del día, que fue, fíjense que en el análisis que yo hago de la situación, y no se necesita ser un genio a nivel económico para poder analizar esto, fíjense nada más. La principal promesa, amigos, bueno, quizá aparte de la promesa de Donald Trump de mandar fuera a todos los migrantes, una promesa bastante absurda, pero que quiere cumplir, y que según esto, con esta promesa apoya a los trabajadores de Estados Unidos, algo que es completamente falso, o eso es lo que pretende, pero era una promesa electorera, estamos de acuerdo. Bueno, otra promesa que hizo muy importante en la campaña Donald Trump fue la de bajar la inflación. La principal, quizás, promesa económica de Estados Unidos, aparte de la cuestión migratoria, era la de bajar la inflación de Estados Unidos, que ha ido subiendo y que está muy alta, y ese es uno de los reclamos al gobierno de Joe Biden, de parte de los gringos. Bueno, siendo esta la principal promesa de Donald Trump, la pregunta que yo hago abiertamente es: ¿cómo pretende Donald Trump hacer la realidad subiendo 25% los aranceles a México y a Canadá, y el 10% a China, sabiendo lo que yo les dije el día de ayer, que los tres principales socios comerciales de Estados Unidos son, en el siguiente orden: México, Canadá y China? Y a esos que son sus tres principales socios comerciales les pretende, a dos de ellos, México y Canadá, subirles los aranceles 25% de todo lo que entra de ahí, y 10% al tercero en importancia, China. ¿Cómo pretende entonces hacer realidad esa promesa de bajar la inflación si va a aumentar los aranceles, y con eso se va a encarecer todo lo que entre de México, de Canadá y de China a Estados Unidos? Lo que va a lograr entonces, por el contrario de lo que prometió, es un aumento de la inflación. Eso, les digo, insisto, no se necesita ser un genio económico para poder concluir esto. Es simplemente sentido común, es simplemente lógica económica básica. A mayores aranceles, en este caso para los productos que se importan, de los cuales Estados Unidos en buena medida depende, o no los produce ahí directamente, y mientras no los produzca tendrá que comprarlos de fuera. Ya lo vamos a ver ahorita en el detalle, lo que dijo Marcelo Ebrard. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la inflación. Tal cual, eso es lo que va a pasar. Y obviamente los votantes que eligieron a Donald Trump, pues van a estar bastante deprimidos, bastante arrepentidos de haber votado por Trump, si esa era la promesa de bajar la inflación, y en lugar de ocurrir eso, por las mismas acciones y decisiones de Donald Trump, él logra exactamente lo contrario de lo que prometió. Bueno, pasamos al tema de lo que dijo el
canciller, bueno, ex canciller, todavía le digo canciller, fíjense, el ex canciller Marcelo Ebrard, que ahora es secretario de Economía de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México presentó en la mañanera, por medio de Marcelo Ebrard, una muy brillante explicación de las posibles consecuencias de la aplicación del arancel del 25% a los productos mexicanos y canadienses para los tres países. Pero particularmente Marcelo Ebrard insistió mucho en las consecuencias para Estados Unidos. O sea, vienen las consecuencias para los tres países, pero particularmente para Estados Unidos, con la intención de ¿qué? Bueno, con la intención obvia de que el mismo Donald Trump, el mismo gobierno de Estados Unidos, se dé cuenta, si es que no se da cuenta, de la evidente consecuencia de lo que pretenden hacer. Si es que lo hacen, las consecuencias serán terribles para la economía de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Bueno, ahorita vamos a ver, vamos a analizarlo, vamos a presentarlo. Fíjense, por ejemplo, en relación a los impuestos a las importaciones de Estados Unidos, ¿cuáles son los antecedentes? Esto lo presentó Marcelo en la mañanera. Ya hay antecedentes de este tipo de cosas que se hicieron en el pasado por parte de Estados Unidos. Sí, dice el cantautor, es como darse un tiro en el pie. Exactamente es de lo que vamos a hablar, mi querido amigo. Por eso es que es como dijo el secretario de Hacienda, es como darse un pie. El 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció un arancel de 10% a las importaciones para negociar modificaciones a las políticas cambiarias de sus socios comerciales. Lo que quiso hacer Nixon en ese tiempo es amenazar con ese arancel del 10%, y lo aplicó de hecho, a sus socios comerciales, en ese tiempo no había tratado de libre comercio, pero a diferentes países del mundo, a todo el mundo, para poder forzarlos a que hicieran modificaciones a sus políticas cambiarias, para poder, obviamente, hacer que el dólar dominara en la economía mundial. Ese era el plan, ese fue el pretexto, esa fue la idea de Richard Nixon. Las medidas que impuso Richard Nixon generaron, en lugar de lo que él quería, generaron un incremento en los precios de los productos importados y una reducción en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, tal cual. Y eran del 10%, los aranceles. Los efectos podrían ser, en este caso, aún mayores, porque estamos hablando de aranceles del 25%, ya que, por ejemplo, en 1971 Estados Unidos importaba de todo el mundo alrededor del 3.4% de su Producto Interno Bruto. O sea, en 1971, y hace muchísimos años, Estados Unidos solo importaba el 3.4% de su Producto Interno Bruto. O sea, es decir, el país del norte era bastante más autosustentable o tenía más soberanía en cuestión de diferentes cuestiones. Conforme fueron pasando los años, este porcentaje aumentó. Por ejemplo, en 2023 ya Estados Unidos importaba, el año pasado, 12.7% de los productos de todo el mundo, ¿ok? Entonces, el efecto de que ya ocurrió en el 1971 con este aumento en los aranceles, pues sería mucho mayor porque si en ese tiempo importaba el 3.4% y ya ahorita importa 4 veces más importa Estados Unidos de todo el mundo, y eso hablando de todo el mundo, no nada más de México y de Canadá, que importa mucho más en proporción que del resto del mundo, pero son 4 veces más que lo que importaba en 1971, lo que importa ahora. Si a eso le aumenta el arancel, no en 10, sino en 25%, se pueden imaginar los efectos en el incremento de los precios, en la reducción del poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses. Muy buena lectura de parte del secretario de Hacienda. Bueno, ahí va, fíjense, la afectación de las exportaciones a Estados Unidos.
Un 25% de impuesto impactaría a las principales empresas estadounidenses en México. Eso también, y lo dijo la presidenta en su carta del día de ayer. Las principales empresas afectadas serían 3, ya las mencionamos ayer, por si no estuvieron el día de ayer, se las repetimos en esta información que les damos hoy. General Motors es una, ya no me acuerdo de la otra, la dueña de Chrysler y Dodge, ¿no? Tiene un nombre un poco raro, pero bueno, es la otra. Y Ford Motor Company. Son las 3 principales armadoras de coches de nacionalidad norteamericana, de nacionalidad gringa, pues. Las 3 principales. Que por cierto, llegaron, como dijo la presidenta el día de ayer, a México desde hace 80 años. De hecho, Ford llegó antes. Ford llegó hace 100 años prácticamente a México. Ya General Motors llegó hace 80, pero Ford llegó desde hace 100, desde 1920 y tantos. Desde ese tiempo hay Ford en México. Asimismo, las autopartes exportadas desde México a los Estados Unidos aumentarían 25%. O sea, esas autopartes aumentarían un 25%. Si México llegara a poner un impuesto similar, que ya lo dijo la presidenta, o sea, a un aumento en las tarifas o a un aumento en este caso en los aranceles de parte de Estados Unidos, vendrá un aumento de aranceles en contraparte de parte de México, en respuesta. Bueno, si México llegara a poner un impuesto similar a sus importaciones, las principales empresas afectadas serían también las norteamericanas General Motors, Ford Motor Company y la otra que les digo produce Chevrolet Chrysler y Dodge. Gracias. Bueno, bienvenida mi querida amiga Su. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a nuestro canal y nuestra transmisión en vivo. Qué bueno que ya estás aquí. Bueno, vamos a ver también en una cosa que mencionó en la mañanera el secretario de Economía, un ejemplo del impacto tarifario. En este ejemplo del impacto tarifario, hay una gráfica en donde muestra productos sin impuesto arancelario comparados con los productos con impuestos arancelarios. Los impuestos propuestos tendrían, saludos mi querida Su, gracias por estar aquí, bienvenida. Los impuestos propuestos tendrían un impacto directo en las empresas, lo cual equivaldría a duplicar el impuesto sobre utilidades. Entonces, tenemos, por ejemplo, como base, sin impuesto arancelario, tenemos como base el valor de los productos. Digamos que el valor de los productos es el 100%, a esto se le debe agregar el impuesto corporativo. O sea, al valor de los productos se le debe de agregar el impuesto corporativo, de las corporaciones, por supuesto. En el caso de los productos sin impuesto arancelario. Pero a ese 21% de impuesto corporativo se le tiene que agregar un 25%, se le tendría que agregar otro 25% que sería lo relacionado a la tarifa en este caso, el impuesto arancelario que está proponiendo Donald Trump. Entonces sería 21% del impuesto corporativo más 25% que subiría todavía más del arancel propuesto. Entonces un producto aumentaría 21% más 25% más. Sumado a esto, ya sea que el impuesto salga del bolsillo del consumidor o de la empresa, cualquier producto en Estados Unidos va a costar más, y va a costar más de manera muy importante por este aumento de impuestos, de tarifas y de aranceles. Sumado a esto, gracias mi querida Su, muchas gracias. Sumado a esto, se perderían alrededor de 400,000 empleos. Se perderían más de 400,000 empleos en Estados Unidos.
de trabajadores de Estados Unidos. Se perderían 400,000 empleos. Imagínense nada más esa pérdida para los norteamericanos. Y con ello, obviamente, se reduciría el crecimiento de Estados Unidos. Aumentaría la inflación, se perderían 400,000 empleos y se reduciría el crecimiento de los Estados Unidos. El poder adquisitivo bajaría, se afectaría muchísimo. Todas estas son consecuencias de este aumento arancelario de los productos mexicanos para entrar a Estados Unidos. Gracias, mi querida amiga Su, ya lo logramos, gracias. Bueno, las afectaciones al sector automotriz. Fíjense nada más, por ejemplo, qué tan dependiente es Estados Unidos. Se llama Stellantis, la otra compañía, se me va el nombre. Yo estaba acostumbrado, en mis tiempos yo estaba acostumbrado a Chrysler y posteriormente a Dodge. Chrysler y Dodge es lo mismo, es la misma marca, que ya tiene muchos años en México, pero que en realidad ya la compañía se llama Stellantis. Bueno. Que por cierto, yo lo dije ayer, no sé si se lo perdieron, si vieron en la transmisión de ayer, pero es muy importante, ya cayeron en la bolsa. Estas 3 empresas ya perdieron valor en la bolsa de valores de Estados Unidos, digo, como consecuencia de lo que anunció, lo que amenazó Donald Trump. Así que la presidenta tenía razón, aunque Lili Telles diga que la presidenta de México no tiene por qué saber más que Donald Trump de la economía o de lo que le conviene a Estados Unidos. Bueno, pues evidentemente yo creo que está equivocada Lili Telles, yo creo que sí sabe, no sé si más, o no sé si a Donald Trump no le importa o no lo sabe, o sí lo sabe pero no le importa, o sí lo sabe y nada más lo usa como amenaza y no lo pretende hacer. Bueno, quién sabe. Bueno, las afectaciones en el sector automotriz, fíjense, el 88% de las pick-ups en Estados Unidos, ¿de dónde creen que van? ¿De dónde creen que provienen? De México. El 88% de las pick-ups que se venden en los Estados Unidos provienen de México. Así que imagínense, de estas, las pick-ups, las 3 principales marcas que se venden son, vuelvo a decir, General Motors, Ford y Stellantis. Son las 3 principales marcas. Todas ellas, de las 3 marcas, subirán en promedio $3,000 por unidad en Estados Unidos. $3,000 aproximadamente, y eso en el mejor escenario. En el mejor escenario. ¿Qué significan $3,000? Bueno, más o menos están a 20, pues imagínense, el dólar está a 20. Eso significa 60,000 pesos más del valor que ya tienen. O sea, 3 por 2, 6, sí, 60,000. O sea, el valor de los vehículos se aumentaría en prácticamente 60,000 pesos para los compradores de Estados Unidos. Y eso en el mejor de los escenarios, porque podría ser mayor dependiendo del modelo, dependiendo de una de esas 3 marcas, de cuál de ellas, etcétera. Pero el aumento promedio sería de $3,000 por cada una de estas unidades de pick-ups. Y eso nada más hablando de estas pick-ups y nada más hablando de la afectación automotriz. Bueno, y vamos a pasar a lo de las propuestas. La propuesta de México, que es muy tolerante, muy inteligente, muy brillante, muy propositiva. La propuesta de México es lograr una región próspera y competitiva. Y nuestra visión, dice el secretario de Economía, es convertir a América del Norte en un bloque más seguro, o en el bloque más seguro, productivo y competitivo del mundo. Fíjense, por ejemplo, los datos que dio el secretario de Economía. El comercio intrarregional entre México, Estados Unidos y Canadá, de enero a septiembre de este año, de este mismo año de 2024, es de 1,776.5 billones de dólares. ¿Saben cuánto es eso? Bueno, esto representa el 30% del PIB mundial. Representa lo que se mueve de comercio entre los 3 países de América del Norte, el 30% de la economía del mundo. De ese nivel estamos hablando. Entonces imagínense el impacto de que esta relación comercial, con este flujo comercial, se vea afectada, se vea alterada para los 3 países.
para la economía y para el impacto que tendría esto en los tres países y sobre todo, en este caso les digo, en Estados Unidos también, porque de ser una región importantísima y significativa a nivel económico, a nivel mundial, pues pasaría a ser ya mucho más baja, mucho más marginal comparada con otras regiones comerciales del mundo. No le conviene ni a Estados Unidos, ni a México, ni a Canadá, porque no tendría mucho de dónde solucionar este flujo comercial o mejorar este flujo comercial para ponerse a la vanguardia, para ser competitivo el mercado norteamericano, si se prescindiera o si se afectara la relación comercial con sus socios, que en este caso son México y Canadá, por medio de estas medidas de Donald Trump. En la mesa se encuentra elegir entre fragmentarnos con tarifas, debilitando nuestras economías, dijo el secretario de Hacienda, o, en lugar de eso, construir juntos una región fuerte, competitiva y preparada para liderar el futuro. Entonces, esas son las opciones. O sea, realmente ponerse tarifas en una región comercial, en un acuerdo comercial, en un tratado comercial integrado de tres economías, poner tarifas, poner aranceles, dividirlo, echar para atrás completamente por la borda este acuerdo comercial y por lo tanto fragmentar a los tres países, debilitar las economías. Con eso se debilitaría la economía de los tres países, de los tres países. Le afectaría muchísimo a Estados Unidos eso. Yo creo que no es una opción ni inteligente, ni lógica, ni tiene nada de sentido común ni de realidad. Pero en fin, esa es la perspectiva. Muy buen análisis, viendo y midiendo las consecuencias de lo que puede ocurrir en caso de que esto se lleve a cabo por parte de Estados Unidos. Bueno, ¿y México se va a quedar con los brazos cruzados? Pues no, claro que no, definitivamente no. La presidenta dijo, calma, tranquilos, vamos a ver. Nosotros no estamos con los brazos cruzados tampoco, pero todavía no sabemos si en realidad esto se va a llevar a cabo, y en dado caso de que se llevara a cabo, nosotros ya tenemos un plan, y ese plan se llama Plan México. Ese plan se llama Plan México, y es una alternativa que se pondría a estas medidas de Estados Unidos de subir los aranceles de ese nivel, con una medida bastante restrictiva comercial. México tendría y pondría este plan en marcha, el Plan México, como alternativa a esta guerra comercial prácticamente. Una extraña guerra comercial con un socio comercial, con un socio con el que se tiene un tratado de libre comercio. Es muy contradictorio y muy contraproducente y muy absurdo que exista una batalla comercial con un socio comercial. Pero en fin. ¿Cuál es la alternativa esta que anunció la presidenta? Pues una de ellas es desarrollar nuestra propia tecnología, para lo cual está invirtiendo mucho el Estado mexicano, por parte del Politécnico, la UNAM, el Instituto Nacional, ¿cómo se llama? Instituto Tecnológico Nacional de México o algo así, que es una institución que está en todo el país, que desarrolla tecnología propia. Bueno, lo que era antes el CONACYT, que ahora es una Secretaría de Estado que está relacionada con toda la cuestión de desarrollo tecnológico propio. México tiene esa alternativa de desarrollar nuestra propia tecnología y con ello finalmente reducir paulatinamente las importaciones, sobre todo las importaciones de países con los cuales no se tiene tratado comercial. Ahora, si se afecta mucho por medio de esto el mismo tratado comercial con Estados Unidos, pues además México tiene como plan alternativo hacer tratados comerciales, ya finiquitarlos, llevarlos completamente a la aplicación práctica con otros bloques comerciales económicos. Primero, el plan es firmar el tratado con la Unión Europea, el tratado que se llama TLQM, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México, Unión Europea-México, el TLQM. Eso ya está por firmarse y se va a firmar independientemente de lo que pase, pero con mayor razón, si pasa eso que dice Donald Trump, que amenaza, pues entonces con mayor razón se firmará en principio el tratado con la Unión Europea.
Después, también se tiene proyectado un tratado comercial con Brasil, que es una economía que, como ustedes saben, es la economía más grande de América del Sur, y con eso México entraría ya de manera directa al BRICS, a este grupo de países que están coaligados con Brasil, que son Rusia, la India, Sudáfrica y China, obviamente, ¿no? Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y algunos otros que se han unido. Entonces, como entraría en un tratado comercial México con Brasil, pues entraría ya abiertamente a tener tratos comerciales con el BRICS y probablemente, muy probablemente, si esto se pone peor, pues a unirse, a incorporarse al BRICS, lo cual pues a esos países del BRICS les convendría bastante. Hay otro proyecto, otro tratado comercial también, aparte de estos que les estoy diciendo que está en proyecto, que es con Corea del Sur. Y este tratado con Corea del Sur, que ya está bastante avanzado y que también se pretende firmar, sería la entrada de México al MICTA, que de hecho ya lo anunció en el grupo de G20, en la reunión de Brasil, Claudia Sheinbaum, de esta unión con estos países, de lo que se ha dado en llamar el MICTA, una unión comercial que se puede firmar y se puede hacer más formal y más fuerte en el próximo año, cuando México va a ser la sede y van a llegar los demás países del MICTA a México para formalizar esto. Pero ya está en eso, México ya está avanzando en eso, está teniendo ojos por todos lados, está abriendo sus puertas hacia todos lados, no está casado con la dependencia comercial de Estados Unidos, sino que está abriendo sus fronteras y sus alas para diferentes lugares. Y les recuerdo, ¿quiénes son el MICTA? Bueno, en primer lugar México, la AM es de México, el primer país de este grupo comercial. México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Estos países son los que estarían en esta unión, parecida al BRICS, con la misma intención del BRICS, pero otros países que son, les digo, México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Esos son los países que están coaligados en este grupo y de los cuales México pues ya de alguna forma forma parte, aunque todavía no se han hecho tratados de libre comercio con todos, pero es un grupo económico que se está coaligando, que se está integrando y que ya hay avance en ese sentido. Y México el próximo año en la Ciudad de México se va a llevar a cabo el encuentro de estos países, de estos 5 países, para formalizarlo. Pero ya tiene un proyecto de tratado de libre comercio directamente con uno de estos países, ya con Corea del Sur. Sería la puerta de entrada para lo que es el MICTA. Adicionalmente, México tiene el Acuerdo de Protección de Inversiones, así se le llama, Acuerdo de Protección de Inversiones con China, que es un acuerdo que todavía no es un acuerdo de libre comercio, pero que es un acuerdo de respeto mutuo en cuestiones de protección de inversiones, en cuestión comercial, de entendimiento comercial, y que es la antesala de un tratado comercial. Esto, insisto, puede ser y ya da un avance para lo que podría llegar a ser un tratado comercial de libre comercio con este gigante asiático que es parte importantísima del BRICS, la parte esencial, la parte más fuerte a nivel económico de este grupo económico del BRICS. Entonces, les digo, México no se está quedando con los brazos cruzados, está bastante enfocado en alternativas y este Plan México es multifactorial y es un plan que está diseñado para poder hacer a México cada vez más competitivo, cada vez más soberano y abrir sus puertas comerciales a diferentes países del mundo sin perder soberanía también y sin aumentar la dependencia, que esa era la onda neoliberal. Ahora se trata de un tratado comercial con diferentes países del mundo, tratando de ser autogestivos, de comerciar en condiciones de igualdad, de no perder soberanía en ese proceso. De eso se trata. Es totalmente diferente a la época neoliberal. Son puertas abiertas al comercio internacional sin perder soberanía. Eso es muy importante, es lo más importante de hecho. Bueno, en otro tema también,
se dio la respuesta de Claudia, en base de Claudia Sheinbaum en la mañanera de la presidenta de México, a una pregunta que le hicieron sobre qué opina sobre lo que dijo este jefe de gobierno de Ontario, sobre lo que dijo de México. ¿Sí se acuerdan lo que mencioné ayer en la transmisión en vivo? En donde este jefe de gobierno de Ontario dijo básicamente que era un insulto que Estados Unidos pusiera a Canadá o lo comparara con México. Prácticamente estaba más ofendido de eso que de que les pusieran o les amenazaran con ponerles el 25% de impuestos o de sanción pues comercial, como ustedes saben, ¿no? de esta situación de que quieren poner este impuesto, ¿no? Aranceles, ¿no? Entonces, la presidenta en respuesta a esto dijo que pues México es un país soberano, México es un país muy orgulloso, que no acepta de ninguna forma que se le haga menos o que se le pretenda hacer menos por parte de ninguna persona, ningún gobierno extranjero, en este caso de esta persona de Canadá, que México tiene mucho y tiene todo para enorgullecerse de su historia, de su cultura, de sus valores, incluso de su poder económico, de su economía, de lo que representa México a nivel internacional, a nivel económico. Y también le recordó a este personaje de Ontario que el impacto de los aranceles pues también le va a afectar, o le podría afectar, y le afectará muchísimo a los canadienses. Así que pues es un recordatorio de dignidad de parte de México y de que pues México no acepta este tipo de comentarios racistas de parte de los extranjeros. Es bastante ofensivo, bastante denigrante, y pues México tampoco se va a achicopalar y tampoco se va a frustrar o a sentir mal por comentarios de este tipo, por gente tan ignorante, porque lo que hace es que demuestra mucha ignorancia este jefe de gobierno de Ontario. Y además los canadienses en general, empezando por Justin Trudeau, han demostrado una gigantesca cobardía, ¿no? En esta posición lo que demuestran los canadienses es una grandísima cobardía, tratando de atacar a México, de hacer quedar mal a México, de menospreciar a México para poder quedar bien con Estados Unidos, para poder ganarse el respeto de Estados Unidos y evitar problemas con Estados Unidos. Y pues eso es una actitud completamente denigrante, completamente cobarde, porque haciendo menos a otros no se debe de buscar el reconocimiento de alguien más, ¿no? En este caso de Estados Unidos. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo y es muy importante lo que les voy a decir, lo que les voy a comentar. Fíjense que salió un video de un medio español que básicamente este periodista en ese video dice que la contestación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Donald Trump en esta carta que se leyó en la mañanera fue diplomáticamente magistral. Fue diplomáticamente magistral. Y no solo eso, sino que la puso como ejemplo de lo que no saben hacer los gobiernos de Europa, y que obviamente deberían de aprender de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Deberían de hacer algo parecido, algo similar, tener una actitud digna con Estados Unidos, que no la tienen. No saben cómo relacionarse con Estados Unidos, ni con Trump, ni con los antecesores de Trump, ni con Biden. La posición de Europa, la verdad, es lamentable, es muy débil, no es adecuada, y en algunos casos, en algunos países son beligerantes, tampoco se llevan de una manera diplomática, y lo que hacen es que se enfrentan de una manera violenta. Entonces sale peor la cosa. Ni lo hacen, ni haciéndolo de manera violenta, ni haciéndolo de manera sumisa, logran absolutamente nada. No saben cómo relacionarse, cómo poner el papel de sus países de manera digna, situarse de una manera digna. No lo saben hacer, y ahí es donde cometen el gran error los países europeos, según lo que dice este personaje, ¿no? Entonces por aquí creo que ya se me movió esto. No, acá está. Bueno, lo que dice este periodista es lo siguiente: un mensaje diferente a la metodología de Europa.
donde se va directamente al choque. Bueno, eso es lo que hacen algunos países de Europa, algunos no. Algunos como el Reino Unido no van directamente al choque, al contrario, son sumisos completamente, pero otros van directamente al choque. Sheinbaum, dice él, ha mostrado en su carta la fortaleza de México respetando su propia nación. Una lección de diplomacia de Claudia Sheinbaum a Europa. Muy bien. Y de hecho, que ese es otro tema, ya lo que está llamando la atención, amigos, es que hay incluso periódicos del mismo Estados Unidos, como el Financial Times. Ustedes saben que los medios norteamericanos no han sido precisamente fanáticos de la Cuarta Transformación, ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero al tener esta posición que está sosteniendo la presidenta de México, pues algo que sorprende, que es increíble, es que se está ganando el respeto de los enemigos de Donald Trump, o de los que difieren con Donald Trump, del mismo medio norteamericano. O sea, gente que no está del lado de Trump, que no coincide con los métodos de Trump, están observando a la presidenta de México con su posición digna, orgullosa, contundente, clara, firme, y pues están admirándola, está llamándoles poderosamente la atención, con cierto nivel de sorpresa y al mismo tiempo admiración. Uno de ellos es el Financial Times, este periódico norteamericano que recoge cómo México contraataca a la amenaza arancelaria de Donald Trump, sacudiendo a los mercados. La presidenta mexicana, dice el Financial Times, Claudia Sheinbaum, ha insinuado que habrá represalias si el republicano Trump sigue adelante con su política arancelaria. O sea, básicamente eso es lo que se dio el lujo de decir Claudia Sheinbaum a Donald Trump, aparte de las cuestiones más diplomáticas. Sí le dejó ir la amenaza velada, entre líneas, de que aranceles impuestos por parte de él, pues aranceles impuestos por parte de México. Va a haber una respuesta. No se va a quedar con los brazos cruzados y no se va a quedar tampoco sin hacer absolutamente nada. Entonces esto es interesante porque el título, fíjense, el título del encabezado del Financial Times dice lo siguiente: México contraataca mientras la amenaza arancelaria de Trump sacude los mercados. ¿Por qué dice eso? Porque precisamente la amenaza de Donald Trump sacudió, y ya lo dije el día de ayer y lo repito hoy, a los mercados, en el sentido de que no les está cayendo muy bien. Ya les dije que las acciones de estas tres compañías automotrices cayeron, particularmente casi 8% en el caso de Ford. Así que, y las demás también bajaron, independientemente. Entonces, pues eso es la cuestión que les quería yo comentar. Déjenme ver qué más. Entonces les digo, este personaje, que espero yo hacer un TikTok sobre lo que dijo este periodista español, vale la pena todos los calificativos. Lo que pasa es que no lo puedo poner aquí porque es muy largo, pero lo voy a usar en un TikTok. Es muy interesante porque realmente se ha ganado el respeto de los medios a nivel internacional, y qué bueno, ¿no? Da mucho orgullo que nuestra presidenta tenga esta posición de amor a su país, de orgullo nacional, y de que sepa defender el país de una manera tan digna, tan fuerte, tan firme y al mismo tiempo tan diplomática, porque es hasta eso. Diplomáticamente le dio una cachetada a Donald Trump con guante blanco, y eso es admirable, la verdad, sinceramente. Entonces Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se volvió una inspiración, incluso les digo, no solo para Europa, para algunos países europeos, sino para algunos medios como el Financial Times de Estados Unidos. Y esta portada del Financial Times lo demuestra con bastante claridad. Bueno, les decía yo, ya para terminar, ya falta muy poquito para terminar este en vivo, cambiando de tema.
el nuevo operativo del secretario de Seguridad que realizó con mucho éxito, la verdad, sinceramente, en el Estado de México, pues ahora se fue a Sinaloa. Ahora están haciendo un nuevo operativo en Sinaloa, y ahí es un poco diferente la cosa porque fíjense que, por ejemplo, llegaron a Sinaloa las fuerzas especiales del ejército mexicano. ¿Quiénes son las fuerzas especiales? Bueno, hay un grupo que se llama los murciélagos. Este grupo de los murciélagos hagan de cuenta, el equivalente a los SEALs de Estados Unidos. Es un grupo élite, un grupo especializado en tareas muy, muy sofisticadas de intervención en casos muy graves, que usan mucho la inteligencia, que usan mucho la respuesta rápida. Por ahí hay unos videos que ustedes pueden buscar en YouTube sobre lo que hacen los murciélagos. Es impresionante. De hecho, han ganado premios a nivel internacional como una de las fuerzas especiales más hábiles y más capaces del mundo, y le han ganado a equipos de fuerzas especiales del mismo Estados Unidos, de Europa, de otros países. Han ganado premios. De hecho, por ahí hay un video, les digo, en internet, en YouTube, donde ellos ganaron en una competencia de fuerzas especiales, básicamente, una competencia de este tipo de grupos relacionados de esta forma de reaccionar, con inteligencia, con velocidad, con capacidad de armas y de manejo de situaciones difíciles. Pues ganaron a nivel internacional una competencia a nivel internacional. Bueno, estas fuerzas especiales mexicanas, que son admiradas a nivel internacional, pues ya se fueron a Sinaloa, y vamos a ver qué hacen en este operativo, otro operativo Enjambre, o como se llame, diferente. Vamos a ver cómo funciona en Sinaloa. Esperemos que bien. Es unas fuerzas especiales muy, muy, muy efectivas, muy buenas, y no van a dar la vuelta en camionetas para pacificar o para dar una idea de que están presentes. No, cuando llegan las fuerzas especiales a un determinado lugar es porque van a actuar. Son fuerzas de élite, como dice mi querido Tenax Vite, son fuerzas especiales de élite que se usan para situaciones muy, muy especiales. De intervención rápida. Ellos no van a hacerse patos, no van a dar la vuelta nada más. Son de intervención efectiva, de intervención de inteligencia, de intervención rápida y contundente. Entonces vamos a ver qué hacen. Quién sabe cuál sea el plan, pero seguramente va a ser sorprendente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, y el último tema, ya prácticamente estamos por salir, es la salida de un nefasto. Finalmente, pues uno de los 8, ¿se acuerdan de los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia más nefastos que tenemos todavía, aunque ya renunciaron, y su renuncia se va a hacer efectiva hasta el año próximo, cosa muy, muy particular y muy detestable, muy mañosa? Pues uno de ellos ya salió, ya sale el día de pasado mañana, el día 30 de noviembre se termina ya su periodo en la Suprema Corte de Justicia como ministro de la Suprema Corte de Justicia, y sale. ¿Por qué es famoso este ministro Luis María Aguilar? Pues fíjense, digo, por muchos amparos que ha dado, por muchas triquiñuelas, muchas ayudas a la derecha, a dejar libres a gente que no debería de ser, pero particularmente dice Guillermo Barba, uno de los nefastos, gracias a Dios. Así es, se va uno de los nefastos, y pues ya es el principio del fin de este grupo de nefastos en la Suprema Corte, el principio del fin de una Suprema Corte completamente invadida de corruptos, una justicia al mejor postor, una justicia vendida a las empresas, a los ricos, a las corporaciones y a los intereses políticos de la derecha. Entonces se está acabando, y este es el principio de su fin. Ya uno de los 8 ministros que hacían mayoría pues se va, y entonces queda ya uno menos. Los demás se van a ir el próximo año de todas formas,
y él ya se va. Famoso, les digo, por haber dado los amparos para que Salinas Pliego no pague lo que debe, este usurero, que eso sí, hace que paguen los que le deben a sus en sus Electra, en su empresa Electra. Dice José Miranda, un sopilote menos, así es, un sopilote menos, una persona ultra corrupta, nefasta, son gente de lo peor que deben salir completamente de la vida pública del país, no deben de tener ni un solo cargo importante porque deberían ser vetados de la influencia política pública, de ser servidores públicos, porque son todo menos servidores públicos, son servidores de la corrupción, servidores de la derecha, y eso han sido. Entonces, qué bueno que ya va para afuera. Dice Isabel Longoria, pero se lleva su millonaria pensión. Pues sí, mi querida Isabel, desafortunadamente son este tipo de cuestiones de los cambios que se tienen que hacer en el país, en donde se hacen concesiones, se logra limpiar al país con cierto nivel de sacrificio, y uno de los sacrificios que la verdad es nefasto, es detestable, pues es digamos insultante, es que pues ellos se van a llevar su pensión y se van a ir ya definitivamente, pero se van a ir muy cómodamente a su casa, al menos ya van a estar fuera, y ya limpiamos la Suprema Corte de Justicia y ya está en manos de la Cuarta Transformación, ya lo va a estar a partir de las elecciones del próximo año. Entonces, bueno, pues es el precio que tuvimos que pagar, mi querida amiga, mi querida Isabel, ni modo, así ha sido esto. Es una Cuarta Transformación, es pacífica, a diferencia de las otras tres. Pues aquí no había de que los pusiéramos al paredón a fusilarlos, ni modo, son concesiones que se hacen, pero lo importante es que se logre esta renovación de la vida política, de la vida pública, y en el caso particular de la Suprema Corte de Justicia, dice José Miranda, servidores de la delincuencia al mejor postor. Así es, servidores a la delincuencia al mejor postor. De lo que se trata es de separar lo que le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de su campaña, o sea, cuando iba a querer ser presidente, le dijeron, lo que a usted le toca es separar el poder político del poder económico. Y fíjense lo importante que es esto. Con este cambio en la Suprema Corte de Justicia ya se eliminará el último bastión de la derecha, del conservadurismo, del poder económico en el poder político. Ahí estaba refugiado el poder económico gobernando y dominando y controlando el poder político. Y pues eso ya se va. Y el principio del fin es precisamente la salida de Luis María Aguilar. El próximo año salen los demás. Fuera Norma Piña, fuera todos los demás. El próximo año. Dice Guillermo Barba, nos sale más barato a que se queden liberando grandes barcos. Así es. Nos sale más barato de todas maneras, a pesar de que se llevan su lanota y todo eso, a que sigan corrompiendo y sigan aplicando la justicia al mejor postor, evitando que exista la justicia, aplicándola nada más a sus cuates, aplicándola a los poderosos y perjudicando a los pobres, perjudicando a los que no tienen cómo defenderse, a los que no tienen recursos en los juicios, en las decisiones de la Corte, perjudicando los intereses del país, perjudicando las obras del país, haciendo amparos en contra de la soberanía nacional, o facilitando que haya amparos en contra de los intereses del pueblo de México. Se logran muchísimas cosas, les digo, es importantísimo, es muy significativo, es el golpe más contundente. Lo que pasó con la Suprema Corte, lo que es la decisión de la elección de los jueces, es el clímax de la Cuarta Transformación de los últimos años. Es la puntilla, si se puede llamar así, es la puntilla al poder económico inquistado dentro del poder político, gobernando el poder político. Ahí sí, ya se limpió el tercero de los poderes de la influencia del poder económico. Ya se había hecho con la Cámara de Diputados y de Senadores, ya se había hecho, obviamente ya se hizo con el Poder Ejecutivo desde el 2018, pero no se había logrado hacer en el Poder Judicial. Entonces lo importante es eso, y no es poca cosa,
¿Y saben por qué les digo que no es poca cosa? Porque el Poder Judicial es corrupto y está vendido a la derecha y está dominado por los empresarios en casi todo el mundo. O sea, es el bastión del conservadurismo a nivel internacional. O sea, es muy raro que haya un país, vamos a ser punta de lanza y vamos a ser modelo a nivel mundial, en donde no tengan ese lugar, en donde han dinamitado democracias, han tirado gobiernos electos democráticamente y gobiernos populares. Ahí está el caso de Brasil, con Lula, el caso de Evo Morales, el caso de muchos países de nuestra región. Gracias por la rosca, no sé quién fue. Gracias, muchas gracias. Ahí está el caso de muchos países, y no solo en nuestra esfera de Latinoamérica, de muchos lugares del mundo. Una pulsera, fue Tenax, gracias mi querido Tenax, gracias. Pues sí, les digo, están enquistados en el Poder Judicial en muchos países. Entonces, lo que se está logrando aquí no tiene, la verdad, comparación, no tiene precedente, y es un modelo a nivel mundial. Es algo que muchos países luego van a voltear a ver, y están volteando a ver, porque es admirable y llama la atención de una lucha que se está logrando de quitar esa influencia nefasta del conservadurismo, del poder económico que gobierna el mundo y que impide que exista verdadera democracia, que el pueblo verdaderamente tenga influencia en el gobierno, que las políticas públicas vayan a favorecer al pueblo. Eso es lo que lo impide. En muchos países es lo que lo impide. E incluso que candidatos del mismo pueblo puedan llegar al gobierno de los países. O sea, se evita eso, se dificulta eso, porque pues no, ellos tienen el control. Ellos tienen el control del Poder Judicial, y por medio del Poder Judicial hacen golpes blandos, hacen lawfares, hacen diferentes tipos de intervenciones para ya sea evitar que presidentes elegidos democráticamente lleguen al poder, ya sea de manera judicial, o sea por otros medios, o sea por medios militares, o sea por diferentes medios. Pero el caso es que así lo han hecho, así lo hicieron en Perú, así lo han hecho en Ecuador, así lo hicieron en Brasil, así lo han hecho en muchos países. Hacen diferentes circunstancias en contra de los políticos de izquierda, les arman casos que no son reales o que están mal elaborados, mal fundamentados, pero como ellos tienen el poder en el ámbito judicial, pues pueden armar expedientes, pueden armar carpetas, pueden armar casos en contra de quien se les dé la gana. Bueno, eso se acabó. Ya el Poder Judicial no está en manos de estos nefastos. El Poder Judicial ya va a estar en manos del pueblo, amigos, del pueblo. Así que no, y ni siquiera de los partidos políticos, en donde, como sabemos, están representados todos, y la derecha también, hay partidos políticos de derecha, no, del pueblo, en manos del pueblo. Y esto es único a nivel mundial. Al nivel que se va a hacer en México es único. Hay otros países que tienen elección de jueces, en algunos casos, pero en ningún país en el mundo, hasta el día de hoy, a excepción de México, se eligen a todos los miembros del Poder Judicial, jueces, ministros y magistrados. En ningún lugar del mundo. El único lugar, la punta de lanza, el modelo realmente innovador, es México. Entonces es un orgullo realmente ser mexicano, es un orgullo vivir en los tiempos de la Cuarta Transformación, porque estamos logrando ser un foco de luz que ilumine al mundo en cuestiones de soberanía, en cuestiones de democracia, en cuestiones de respeto al pueblo y amor al propio pueblo. Y creo que somos un modelo a nivel mundial, y muchos países van a tomar el modelo de México seguramente. Espero que lo logren hacer de manera, cada quien a su manera y cada quien en su medida, pero espero que muchos países sigan el ejemplo de México. Gracias, mi querido Tenax, gracias por el comentario, muchas gracias. Ya se me está acabando el tiempo, apenas me dio tiempo de dar la explicación.
un Felipín ahí todo traumado, de ser pariente de Felipe el otro, el borracho. Gracias, amigos, y antes de que me vaya, ya se me está acabando el tiempo, me quedan 40 segundos. Ahí vean el comentario de Tenax, apóyenme en Somos la 4T Noticias en YouTube, vayan allá, suscríbanse sobre todo y véanlos en vivo completos allá están completos. Todo esto en vivo completo lo transferimos con todo gusto todos los días de lunes a jueves, por supuesto, a YouTube. Entonces vayan a YouTube y pues allá suscríbanse sobre todo, me apoyan mucho suscribiéndose. Les agradezco mucho haber estado aquí y saludos a todos, un abrazote, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana y bueno, bye, hasta luego mi querido José Miranda, gracias a ti y hasta luego, hasta mañana.